17:36. Continuamos, amigas, amigos. Radio City 89.3 en Guayaquil, 99.7 La Península. Nos interesa ahora entrar a una denuncia que, a juicio de los entendidos, debería tener consecuencias específicas. Y es que se ha denunciado por parte del asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que el ministro de Energía, Javier Vera, debería renunciar a su cargo. ¿Y por qué? Es la pregunta de inmediato. Y bueno, pues están nuestros invitados, por favor, que pasen al estudio para ya tenerlos y que prendan, por favor, su cámara y así los podemos observar. Eh, Bien, decía que se menciona que hay un conflicto de intereses de parte del ministro a propósito de las vinculaciones de una empresa fiscalizadora con la hidroeléctrica Sinorhidro, que son familiares justamente del ministro. ¿Cuál es la lectura? Me gustaría en principio de nuestros invitados que tienen ustedes frente a este particular. Luego iremos desglosando en algunos aspectos. ¿Cómo le parece este episodio? Están, por cierto, no los he presentado, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el máster Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias por atendernos. Doctor Rodas, ¿cómo le parece, digo? ¿Cuál es su primera impresión del tema? Bienvenido. Saludos cordiales, Andrés. Buenas tardes. O lo propio para Mauricio. Un gusto compartir contigo. Em, Creo que la denuncia hecha por Fernando Villavicencio es de enorme importancia. No puede ser tomada al paso. Yo creo que a veces es importante que las personas demuestren idoneidad y entereza y sobre todo valores éticos en el ejercicio de los cargos. Hmm, Hubiese sido distinto si el ministro, cuando le propuso el presidente, la posibilidad de que esté al frente de la cartera en la que él está ahora, le hubiese comentado al país este inconveniente, que es gravísimo, que su familia ha estado encargado de la fiscalización de una obra. No importa que él no pertenezca ahora a esa estructura económica, comercial que hmm, hace la fiscalización, pero finalmente va a tener en un momento dado que emitir una opinión como ministro, claro. no como familiar, sobre el tema de la reparación o no de Coca-Cola Sinclair. Y entonces él va a tener que actuar en función de la fiscalización hecha, no importa si hace 10 años, 6 meses o en algún momento de la vida, por parte de esa estructura familiar. Y entonces él dice, para calmarnos a todos, que no importa porque va a enviar a su delegado, pero su delegado actuará en función del criterio del ministro, pues no puede ser delegado para que opte en función del criterio de usted, Andrés, de Mauricio o el mío, Claro. o del denunciante. Entonces hay momentos en los que, sin que el hecho sea irregular o ilegal, hay fenómenos que son o que están enmarcados en la ética. Hmm, Y este es un país que demanda ética. Si es que el ministro no está en condiciones de responder a esta realidad, debe dar un paso al costado. La Comisión Nacional ha señalado que al menos debería irse en buena línea y decir, quedaría bien, me voy para darle tranquilidad al presidente de la República y para que busque una alternativa frente a un hecho que no está en discusión $1,000 o 50,000 o 100,000. Son 3 millones de dólares. De tal suerte que frente a un rubro de esa naturaleza, frente a una arbitrariedad e ilegalidad por parte de los constructores que nos entregan una hidroeléctrica que no sirve, que servirá cada vez menos porque se han encontrado tantos miles de agujeros en la hidroeléctrica hasta hace algún tiempo. ¿Cuántos más habrá ahora? Y cuando la fiscalización dice que sí se puede componer o no. Entonces allí hay esto que se denomina tan fácilmente el cruce de intereses y claro. frente a esa realidad, la idoneidad de las personas se pone a prueba. Por esa circunstancia, no le estamos acusando que es parte del sobreprecio, que Claro. él ha hecho la fiscalización, no, es un problema de transparencia. Bien. Si alguien de la familia está vinculada con esa información que es fundamental. Y un detalle final para concluir la idea.
el ministro y Selig, entre otros, han entrado en el plano jurídico para demandar a la empresa Ujú, china. ujú, ujú. Y entonces los demandantes, la estructura jurídica que debe demandar, le van a consultar al ministro qué vamos a hacer, qué tenemos, cómo debemos actuar, etcétera, etcétera. Y allí vuelven otra vez a ponerse en juego estos asuntos de los intereses familiares del ministro, Claro. que son hasta comprensibles. Ahora bien, De tal suerte que lo que corresponde es que el ministro dé un paso al costado, al menos mientras se investigan las cosas. Pero como en este país las cosas se demoran en investigar durante tanto tiempo, es más probable que hasta que termine su función no quedarán claras las cosas. Él debió haberle dicho al propio presidente las dificultades que tenía frente a un tema de enorme trascendencia que es ciertamente preocupante para el país. Mauricio, ya vemos claramente después de las expresiones del ministro que parecería no estar en sus planes la renuncia voluntaria. Y entonces viene otro elemento. ¿Por qué el presidente no asume una decisión de esa naturaleza? Recordamos al inicio que con bombos y platillos se dijo como uno de sus primeros actos el código de ética que iba a ser leído y iba a ser el libro de cabecera de su gabinete, de su equipo, de su gobierno. Pero esto es realmente increíble que todavía el presidente guarde silencio frente a evidencias tan contundentes como lo decía el doctor Rodas. ¿Cómo se va a manejar el ministro con el tema de sancionar a una empresa familiar? Me pregunto si eso es factible. Andrés, buenas tardes y un gusto compartir este espacio con Germán, así como compartir los criterios tan acertadamente mencionados hace un momento. Parto de un hecho que creo que es importante. El código de ética contenido en el artículo 4, en el decreto ejecutivo número 4 del 24 de mayo, el mismo día en que el presidente de la República tomó posesión del cargo, manda a que los ministros de Estado hagan una declaración de intereses, un documento que debería desde ese mismo día en que se firma y se entrega ser público y estar a disposición de la ciudadanía, de tal forma de nosotros poder verificar si el Claro. funcionario tiene o no conflictos de interés y puede actuar de una u otra manera respecto de situaciones como las que en este momento se enfrenta. Y no es un asunto meramente de un decreto ejecutivo, Germán, Andrés y amigos, pues el artículo 232 de la Constitución dice muy claramente que no pueden ser funcionarios ni funcionarias ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan una potestad estatal de control y regulación quienes tengan interés en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas. Y se dice además, en función de esas declaraciones de interés, que los servidores públicos tienen que abstenerse de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o la entidad en la que presten sus servicios. Estamos frente a un asunto grave, indudablemente. Estamos frente a una situación que podía haberse prevenido si los documentos que todos los funcionarios públicos y altas autoridades han entregado al secretario general de la administración, el señor Iván Correa, estuvieran a disposición de los ciudadanos y no simplemente engrosando un archivo más en la presidencia de la República. Preocupa que incluso hace pocos días se haya presentado una dichosa estrategia nacional anticorrupción haciendo énfasis en los conflictos de interés para hoy darnos cuenta que al parecer eso solo se aplicará a quienes nos caen mal, pero a quienes nos caen bien y a quienes son nuestros protegidos nos daremos de la vista gorda. Un reto enorme para el presidente de la República y para el secretario nacional de Política Pública Anticorrupción. Esperemos que actúen conforme manda la Constitución y su propio decreto y no simplemente a merced de las coyunturas. Aquí no está en riesgo, como decía Germán hace un momento, Ujú. una cifra pequeña. Estamos hablando de un contrato, según lo ha dicho Fernando Villavicencio, de 128 millones de dólares, que no es un detalle menor y Caramba. que además en este caso pone en una situación muy conflictiva a la ética de un funcionario público que debería dar un paso al costado por el bien del país, del ministerio y de los recursos de los ecuatorianos. Antes de hablar, porque me interesa abordar lo que ya mencionabas, Mauricio, que tiene que ver con esta comisión interna anticorrupción del gobierno, doctor Rodas, preguntarle
¿cuál podría ser el paso desde la Asamblea? Fernando Villavicencio lleva adelante esta iniciativa y si están elaborando este informe y dice que estar esperando la contestación del ministro para llenar este informe. ¿Podría caber entonces la posibilidad de un juicio político, por ejemplo? Desde luego que sí, porque si es que la Comisión de Fiscalización tiene toda la información, que ya de hecho la tiene, porque Fernando Villavicencio la ha anunciado, la ha dicho, la ha denunciado inclusive, y si es que el ministro dice que, o mejor dicho, no dice nada, las cosas están más o menos echadas en el sentido también político. Claro. Creo que el juicio podría ser una salida y el presidente de la República lamentablemente se abocará a un nuevo momento de dificultades por no actuar como se debe actuar en el momento determinado. Claro. Déjeme decirle tres ideas centrales. No importa que los dos vayan, y esto no es un cuestionamiento ni una crítica a sus doctrinas y a sus convicciones religiosas, no importa que los dos vayan juntos a la misma iglesia y a los mismos altares cumpliendo las tareas que les corresponde como parte del Opus Dei, los dos, no importa aquello, no importa también para el país la circunstancia de que por seguir con un discurso de que aquí no pasa nada, no hay temas de corrupción, se empecinen en mantener a una persona que al menos, lo ha dicho Mauricio, no ha cumplido el código de ética, que el presidente se ha empeñado en que lo cumplan, lo cual está muy bien, pero lo que sí importa es que la comisión, también llamada de la lucha contra la corrupción, etcétera, que dirige el doctor Verde Soto, guarde silencio. Ellos pues debieron haber actuado ya de manera inmediata diciéndole, oiga doctor, o ingeniero Vera, señor Vera, qué sé yo, no es correcto, usted ya debería dar por concluido su ciclo. Eso esperábamos de la comisión del doctor Verde Soto, que sigue escribiendo papers y documentos en vez de poner la tarea de la lucha contra la corrupción de manera frontal. Una prueba más de que cuando el Estado organiza comisiones de esta naturaleza, siguen siendo lo que nosotros hemos llamado siempre el ratón, el gato cuidando al ratón o el ratón cuidando al queso. Esto también queda evidenciado en este lamentable episodio, que ojalá no sea uno más, para que en la próxima semana o en la inmediata nos enteremos de otros asuntos que ya nos preocupan a propósito de las emergencias del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo. Me parece recordar, Mauricio, que cuando surgió la idea de la comisión, digamos, anticorrupción, pero interna del gobierno, se dijo que no iba a ser una suerte de instancia de pesquisa y de finalmente para ir investigando, hurgando, sino más bien elaborar políticas públicas de forma que se logre prevenir, es decir, mecanismos que hagan de las instituciones sean más seguras y no se llegue al momento de la corrupción. Si eso es así, ¿qué tan efectivo es a propósito de denunciar lo que estamos hablando, por ejemplo? El punto de partida de aquello, Andrés, es de entender que la corrupción no únicamente tiene lugar cuando hay un robo directo de dinero. Según Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Y pues si en este caso el gobierno nacional, teniendo la información en su poder, no ha actuado como corresponde para prevenir este abuso de poder, pues le corresponderán a otras instancias, tanto políticas como judiciales, actuar. Tú hace un momento preguntabas sobre el tema del juicio político. Según la Constitución, la Asamblea Nacional puede enjuiciar ministros de Estado por incumplir funciones constitucionales. Y en este momento, el artículo 232, antes mencionado, es claro en señalar esta obligación de dar un paso al costado cuando está de por medio un conflicto de interés. Bien, entonces, parecería entonces que la normativa es clara, Mauricio, por ahí no hay vueltas que darle. La norma es clara, Andrés, la norma es sumamente clara. Y si la bendita Secretaría Nacional iba a actuar de manera preventiva, debió haberlo hecho, como lo mencioné hace un momento, a partir de la información que estaba disponible
en las declaraciones de interés que firman todos los ministros. Mm. Cuando posesionaron al señor Vera Grunauer en el Ministerio de Energía, uno de los artículos del decreto de posesión dice: este funcionario se someterá a las normas éticas contenidas en el decreto ejecutivo número 4. Si la información está ahí, en la Secretaría General de la Administración, a disposición del Secretario Nacional de Política Pública Anticorrupción, ¿por qué no han actuado para prevenir esta situación? Pues ahora, como no ha habido prevención, hay que asumir las consecuencias políticas y judiciales conforme lo manda la propia Constitución. Ahora, también lo que llama la atención, doctor Rodas, tiene que ver con el rol, la acción de esa empresa fiscalizadora que en el 2014 ya se daba cuenta que habían problemas con la estructura de esa obra y sin embargo se permitió que la obra continúe. Entonces no se entiende si había la advertencia de fallas en el material que podían producir lo que ahora estamos viviendo, 7.000 fisuras que además no pueden ser ya soldadas porque no es la solución la soldadura. Es decir, un problema realmente muy importante. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa de fiscalización haya permitido que esa obra continúe? Entonces, parecería que ahí habrá una responsabilidad directa que tendrá que responder esa empresa, que es la familia del señor ministro. Así es, y el ministro, cualquiera que sea, digamos que no es el señor Vera, Vera. cualquiera, Ujú. debe de manera inmediata establecer los mecanismos conducentes para buscar la reparación también por los informes de la empresa fiscalizadora. Deberá enjuiciar, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede enjuiciar el señor Vera a esa empresa si están familiares cercanos a él? Pues? Ah. De tal forma que también ese es otro elemento clave que hay que tenerlo presente. Pero Andrés, hay un elemento importante. En el país, de lo que nosotros hemos podido estudiar, conocer, el sistema de las empresas fiscalizadoras a las grandes obras del país están siempre amarradas y amañadas. Odebrecht hacía exactamente lo mismo. Mm. Odebrecht construía y ponía la empresa fiscalizadora con cualquier concurso, con cualquier nombre, con cualquier mecanismo. Tenían al fin y al cabo una oficina especializada para el soborno, la corrupción, de tal manera que tenían las formas para hacerlo. Las empresas fiscalizadoras normalmente, no digo todas, normalmente Ujú. han respondido al interés del constructor y no del país que recibe la obra o del comprador del bien, por decirlo de alguna forma. De tal manera que hay un sistema perverso que efectivamente ha sido el que ha llevado a la corrupción. Por eso es que podemos hablar de tantos millones de dólares que ha significado la corrupción, no solamente en el gobierno de Correa, desde atrás, que llegó de Brecht, porque no llegó en el gobierno de Correa, allí se reinstaló con Manduriacu, que es otra cosa, Ujú. siguiendo con el resto. Y ahora tenemos este tipo de problemas, lo que nos demuestra que estas empresas actúan de una manera absolutamente sincrónica para efectos del acto colusorio, pero y para la afectación de los intereses del pueblo ecuatoriano. Usted hace un momento, doctor Rodas, comentaba que hacía relación al Opus Dei. El señor Vera también es parte de la congregación, así como el presidente Lazo. Hice un señalamiento general porque tenemos esa información que no la cuestionamos. Eso es No, el no, libre yo albedrío de tampoco. las personas. Sí, sí, por supuesto, pero sí El llama la libre atención un albedrío de las poquito. personas. Por De tal supuesto. manera que, sí, sí, Siga más, doctor, siga usted. de tal manera que ese puede ser un elemento adicional. Son del mismo partido, hacen las mismas cosas del mundo de la subjetividad humana, que se llama el reconocimiento, ¿no?, de determinados dioses, etcétera, o creencias o comportamientos. Pero lo señalé porque hay una información de esa naturaleza que no deslegitima en modo alguno la conducta de los dos. Lo que quiero decir yo es que teniendo ellos, por lo tanto, intereses en el mundo espiritual que les debe obligar y mandar a la corrección, ojalá también pueda influenciar ese mundo subjetivo en sus personalidades para que puedan darle tranquilidad al país. No, claro, por supuesto, es válido y totalmente correcto que cada cual elija el camino por el cual quiere transitar, pero efectivamente lo que usted anota es una congregación que vela justamente por el comportamiento ético, santo incluso, de cada uno de sus seguidores. Entonces llama la atención que una
posible falla de ética pues no sea considerada como lo estamos hablando aquí, que parecería ser obvia y grave además. ¿Qué debemos pensar? Pero Sí. dejémosles para ellos. Ojalá en el confesionario queden redimidos. Ojalá, veamos qué pasa. Mauricio, ahora, ¿y qué con la ciudadanía? Tenemos que acostumbrarnos y decir, bueno, ya no es para tanto, finalmente que haga lo que tenga que hacer. Porque veo que sí, en redes sí se critica, pero no sé si sea un tema de primer orden para la gente. ¿Qué opinas tú? Mientras los ciudadanos sigamos normalizando la corrupción en todas sus formas, no cambiaremos este perverso ciclo en el que lamentablemente estamos inmiscuidos. Todo lo que ocurre en la esfera de lo público pasa con recursos que salen del bolsillo de todos, independientemente de cualquier tema, del tipo de contrato, de la institución que esté de por medio. Lo que pasa en el gobierno con recursos públicos nos compete a todos los ciudadanos porque es nuestra plata, Andrés. Y puede ser 1.003.228.000 que nosotros tenemos que romper este perverso círculo de corrupción, no solo denunciando, como afortunadamente lo hace la Comisión Nacional Anticorrupción o un asambleísta como Fernando Villavicencio. Tenemos que vigilar desde la ciudadanía porque se cumpla la Constitución y la ley, para que a partir de esa denuncia no se genere impunidad y se sancione como corresponde a los funcionarios públicos por abusar de su poder para beneficio propio. Se llenan la boca hablando de ética, se llenan la boca hablando de luchar contra la corrupción, pues demuéstrenlo. Son simples actos, como separarse voluntariamente y poner toda la información a disposición de los ciudadanos que podrían hacer la diferencia en beneficio del país. Aprovecho este espacio, Andrés, para invitar públicamente a Iván Correa y a Luis Verde Soto a transparentar y entregar a la ciudadanía todas y cada una de las declaraciones de interés de sus ministros de Estado conforme al artículo 2 o 3 del decreto ejecutivo número 4 del Código de Ética. Que entreguen esa información para nosotros poder hacer control social, para que no quede simplemente engrosando un archivero en la presidencia de la República, sino que podamos hacer lo que como ciudadanos nos corresponde. Desde Ciudadanía y Desarrollo hemos solicitado no una ni dos, 3 ocasiones esa información que es pública y nos pertenece, y la respuesta ha sido negativa. Son documentos públicos. No le teman al escrutinio ciudadano. Hagan públicas las declaraciones de interés de una buena vez y permitan que la ciudadanía cumpla con su responsabilidad constitucional de fiscalizar los actos del poder público. Sería un mínimo gesto de coherencia frente a lo que se dice, ¿no? Hay que hacerlo, si no, ¿de qué estamos hablando? Mauricio, Por supuesto. Mauricio, te voy a despedir. Tú me decías que tenías un compromiso, así es que responsables con eso, te quiero agradecerte. Y me quedo 2 minutos más con el doctor, ya estamos también concluyendo. Pero por ahora, gracias Mauricio por habernos atendido. Muchas gracias, Andrés. Y nuevamente, que espacios como este sirvan para la reflexión y para que los ciudadanos rompamos el círculo de la corrupción. Ya basta de normalizar este tipo de actos en los que además, insisto, está involucrado dinero que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Muy bien, muchas gracias. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, que tengas una buena tarde.